Bien. Todas estas placas que ustedes están viendo son utilizadas por el odontólogo general. El odontólogo general debe y puede utilizarlas, porque justamente está atendiendo, a lo mejor el odontopediatra, si uno se dedica a odontopediatría, puede solucionar un problema de pérdida de longitud de arco muy tempranamente, muy rápidamente, sin necesidad de llegar después a una maloclusión mayor. Fíjense, el paciente aquí tiene una pérdida de la longitud del arco por pérdida de los molares primarios. Entonces, se coloca, en este caso, una silla hendida que, como ustedes ven, es mucho más gordita y más corto el trayecto que tiene este gancho, que sale del acrílico por distal de un elemento, hace toda la forma de omega y vuelve a entrar por mesial del molar, que quiero retroinclinar. Fíjense la característica que tiene esta placa. Como aquí está gastado el acrílico y no abraza al diente en su totalidad por cervical y distal como de este lado. Son dos situaciones diferentes. Aquí se gasta porque la placa va a imprimirle al diente un movimiento hacia distal y no tiene que haber nada que se lo impida. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo acá hago llegar el acrílico hasta distal del molar, ese molar no se va a mover, por más que yo active ese omega. Fíjense que acá el acrílico está cortado justamente para lograr que esta parte del aparato se mueva hacia distal y empuje al molar hacia distal o lo incline, como dijimos antes. Este es un caso diferente. Vamos a obtener el mismo resultado y tal vez para manos inexpertas la utilización del tornillo Fisher sería lo más adecuado. Entonces, lo mismo está cortada la placa, porque yo activo el resorte, el tornillo, y la fuerza se va a dirigir hacia adelante y hacia atrás. Nada más que en este caso yo lo tengo agarrado al molar y el aparato lo va a correr en bloque hacia atrás, de la misma forma que va a correr este. Pero son dos situaciones diferentes y tengo que tener en cuenta que si hago una silla hendida, tengo que gastar el acrílico por distal. Si yo pongo un tornillo, tengo que dejarlo que me lo abrace bien al diente porque lo va a correr de forma diferente. Tengo dos ganchos semicirculares como retenedores y tengo las uñitas que retienen el aparato en el sector anterior inferior, como ustedes pueden ver. También hay bolitas Roach utilizadas para tal fin, que es el de contener, mantener, retener el aparato en boca. Bien. Veamos más placas activas. Esta ya la vimos antes, con los ganchos punta de flecha y con el resorte en zigzag. Los ganchos triángulos. Y ahora veamos los aparatos pasivos fijos, como son el botón de Nance y el arco lingual. Pero también tenemos el plano inclinado cementado, que es el que les comenté antes, que después vamos a aprender a construir. Tanto el botón de Nance como el arco lingual son aparatos pasivos fijos. Son mantenedores de espacio. Yo voy a poner un botón de Nance o un arco lingual cuando no necesite generar ningún movimiento. Es más, cuando necesite que el primer molar no se mesialice. Suponiendo que tuviera que extraer un segundo molar primario inferior, por ejemplo, voy a poner un arco lingual para evitar la pérdida de esa longitud del arco hasta que erupcione el premolar. Siempre que yo vaya a colocar un mantenedor de espacio, lo primero que debo hacer es tomar la impresión de ese arco
de ese maxilar, mandar a hacer el arco lingual, habiendo puesto ya las bandas molares. Cuando ya llega el aparato listo del laboratorio, en ese momento hago la extracción y cemento el aparato mantenedor de espacio. Si no, no voy a mantener absolutamente nada, porque el tiempo que se demora en tomar la impresión, hacer la extracción, mandar al laboratorio y que la aparatología vuelva, el espacio ya se perdió. Entonces, cada vez que yo vaya a poner un mantenedor, primero tengo que tener el mantenedor conmigo en el consultorio, hacer la extracción y cementar en el mismo acto el mantenedor de espacio. Muy bien, veamos ahora los aparatos pasivos fijos que decíamos recién. El botón de Nance. El botón de Nance se apoya en el maxilar superior en la premaxila. ¿Por qué? Porque no puedo apoyarme en las caras linguales, palatinas de los elementos dentarios superiores. ¿Cuál es el motivo? Muy bien, el motivo es el siguiente. Ustedes recuerdan que los primeros molares permanentes tienen, así como todos los elementos dentarios permanentes, tienen una inclinación mesial durante toda la vida. Entonces, también recuerdan cuando aprendimos las llaves de Andrews, que los incisivos superiores, los 4 incisivos superiores, tienen un torque positivo. Entonces, si yo me apoyo en la cara palatina de estos incisivos, no voy a contener absolutamente nada ni mantener absolutamente nada, porque se me van a vestibulizar en cuanto el molar pretenda mesializarse. Entonces debo apoyarme en una estructura ósea mucho más segura y mucho más estable para evitar la inclinación mesial de esos primeros molares. En este caso tiene puesto tubos molares, porque también en ortodoncia los utilizamos para hacer un anclaje medio, digamos, de esos molares cuando pretendemos trabajar en los sectores intermedios o anteriores. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre que el botón de Nance se utiliza siempre para mantener en el maxilar superior o en el maxilar, apoyándonos en la premaxila detrás de la segunda arruga palatina. Es ahí donde se construye. Mientras que en el arco inferior sí nos apoyamos en la cara lingual de los elementos anteroinferiores. ¿Por qué? Y bueno, porque los elementos anteroinferiores tienen un torque negativo. ¿Recuerdan? En las llaves de Andrews, todos los elementos dentarios anteroinferiores, laterales y posteriores tienen un torque negativo. Solamente tienen torque positivo los elementos anterosuperiores. Por lo tanto, en el maxilar inferior puedo y debo, si quiero mantener la posición estable de los primeros molares permanentes, apoyarme en la cara lingual de esos elementos. Existen muchas formas de realizarlo. En este caso, como ya erupcionaron los premolares, se trata de darle bien la forma al arco para que ninguno se mueva. Entonces, acuérdense, si vamos a hacer una extracción de un elemento primario, primero coloco primero las bandas en su lugar, tomo la impresión de arrastre, mando al laboratorio a fabricar el arco lingual. Cuando el aparato vuelve del laboratorio, hago la extracción y cemento el mantenedor de espacio. Si no, pasa esto porque el molar
se inclina. Estos retenedores, que también son aparatos pasivos fijos, los utilizamos más bien en ortodoncia cuando hemos concluido un tratamiento ortodóntico y queremos mantener esa distancia de canino a canino y la posición correcta de los incisivos inferiores. Puede ser de esta forma, que es un arco preformado, y si no, fabricarlo con alambre torzado y pegarlo de canino a canino, y algunos incluso lo pegan de premolar a premolar. También sirve esto como férula en algunos casos que haya que mantener un elemento que por algún motivo se movilizó, y bueno, también lo puedo usar como férula. Yo aquí puse utilizados por los ortodoncistas, pero también el odontólogo general, en el caso de necesitar realizar una férula, puede y debe utilizarlo. Veamos, el plano inclinado cementado es un planito de acrílico que siempre se va a ubicar en el maxilar inferior, siempre, para vestibularizar los incisivos superiores cuando estuvieran palatinizados. Recuerdan que antes les mostré un resorte en zigzag que cumple con la misma función, pero el resorte en zigzag se hace en el maxilar y el plano inclinado en la mandíbula. ¿Ven cómo genera una interferencia tal que cuando el paciente cierra la boca, el primer contacto que consigue es con ese plano inclinado, que justamente con esa forma de tobogán que tiene, de 45 grados aproximadamente, va a ir permitiendo el cambio de dirección de ese elemento dentario que estaba en mal posición. Miren ustedes la isquemia que se genera en esta zona. Además, cuando fabricamos el plano inclinado, tiene que haber una pequeña separación para que, como les dije, cuando el paciente cierra la boca, el primer contacto que tenga sea con el plano inclinado. Veamos ahora los aparatos pasivos removibles. También se pueden hacer planos inclinados removibles. Entonces, y las placas de contención superiores e inferiores. Veamos el plano inclinado. Aquí lo tienen con sus retenedores y con su altura en el sector anterior. O sea, el paciente va a morder y va a pegar con el diente que está en una posición palatinizada sobre esa rampa que se va a generar para que se vaya deslizando hacia vestibular. Este aparato no puede permanecer en boca más de 15-20 días, lo máximo, porque si no estaría provocando una extrusión de los elementos posteriores. Aquí tenemos otra placa de contención, dos placas de contención, una superior e inferior. Aquí tenemos más placas de contención con arcos vestibulares de Hawley. Ahora se tiende a hacer más el continuo, el que va hasta el último molar. ¿Ven lo que les digo? Que la retención también tiene que hacerla el acrílico, siempre protegiendo las partes de tejidos blandos para no lesionar ni la mucosa externa ni la mucosa interna. Y cuando yo hago una placa de contención superior, debería hacerla bien escotada, tipo herradura también. ¿Para qué? Para que el paciente pueda colocar la lengua donde debe ir y no más abajo, porque todo este acrílico va a obligar a que el paciente baje la lengua y la coloque en otra posición inadecuada. Entonces, si yo voy a tener esta placa que usarla durante un tiempo, es necesario que no me esté generando ningún hábito disfuncional de deglución. Veamos esta otra placa de contención. Esto también es una placa de contención, pero a su vez
es una prótesis. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente, por caries muy destructivas, pierde los 4 elementos del sector intermedio y todavía le falta un tiempo para realizar la erupción de estos premolares. Entonces, hacemos una placa que va a servir de mantenedor y a su vez de prótesis, o sea que va a devolver la forma, la función, porque el paciente va a poder masticar, y va a evitar la instalación de un hábito, porque muchas veces si están los huecos o los espacios aquí, el paciente empieza a interponer la lengua. Entonces recuerden siempre que una prótesis también es un mantenedor en un niño, ¿no? Estamos hablando de un paciente niño y también de un adulto que no puede, a lo mejor, costearse otro tipo de prótesis o de aparatología más complicada. Fíjense, es preferible a esta. Yo 1000 veces prefiero esta. En este caso debería haber colocado un molarcito en cada lado. Entonces estamos devolviendo forma, función y evitamos la instalación de un hábito. Veamos más placas de contención. ¿Ven lo que yo les decía? Que por ejemplo, esta placa es continua. Tiene todo el alambre que contornea todas las caras vestibulares de todos los elementos del arco superior y tiene un retenedor en los sectores posterolaterales, pero es bien escotada para evitar que el paciente ponga la lengua más abajo. ¿Ven? Tiene una omega en la zona del molar. Se puede hacer donde uno considere que necesita tener el omega. Y obtenemos una contención perfecta. ¿Ven cómo todo el acrílico tiene que ir contorneando las caras palatinas a la altura cervical de todos los elementos del arco? Esto también puede utilizarlo el odontólogo general. Nosotros en ortodoncia los utilizamos como contención post-tratamiento. Y aquí también tenemos las férulas termoplásticas que se utilizan como protección. También se utilizan como placas diagnósticas cuando el paciente tiene problemas articulares y también se utiliza como contención post-tratamiento ortodóntico o como un mantenedor de espacio. Por eso les digo que lo puede utilizar el odontólogo general y el ortodoncista. Veamos los aparatos fijos. Los aparatos fijos también tienen partes pasivas, como son las bandas molares que van a sostener el aparato. Estos son tubos que van por vestibular, donde el arco entra y es la parte más distal, digamos, de ese aparato. Y estos son anclajes que se ponen por palatino cuando se necesitan estos hooks y estas cajuelas para colocar determinados aditamentos que ya vamos a ver cuáles son. En general ya prácticamente las bandas no se usan, salvo un paciente que despegue mucho los tubos, pero en general se tratan de usar tubos que se adhieren a la cara vestibular del molar. ¿Ven? Ahí está el tubo solo, los anclajes linguales y palatinos, los brackets, que son los elementos por sí solos, no generan ningún movimiento, pero cuando colocamos el arco, el bracket que tiene en su base inscripta la posición que cada diente debe tener, comienza a ser un elemento activo. Las partes activas de ese aparato
los arcos, ¿ven? Que van dentro del slot de esos brackets y que van a empezar a ubicar esos elementos dentarios correctamente siguiendo la forma del arco que colocamos. La barra transpalatina es otro elemento que se pone para generar rotaciones, para expandir ligeramente o cambiarle un poco la posición S molar. Los resortes abiertos y cerrados. Los resortes abiertos, cuando se colocan entre dos brackets, se comprimen porque estamos utilizando un resorte que al expandirse va a pretender llevar ese diente para adelante y ese para atrás, porque es un resorte abierto que yo lo cierro para lograr la activación. Lo pongo un poquito más largo y cuando lo comprimo, ese alambre pretende descomprimirse y empuja un diente hacia mesial y otro hacia distal. Mientras que el resorte cerrado actúa diferente. Tiene esos ojitos que se enganchan, por ejemplo, en un microtornillo y en un hook y tracciona ese elemento hacia atrás. Este está cerrado y al activarlo se estira y se abre y tiende a volver a su forma natural y por lo tanto me va a llevar ese diente hacia atrás. Las cadenas elastoméricas que ustedes han visto tantas veces en los pacientes, incluso en ustedes mismos, ¿sí? Que son cadenas que sirven para cerrar espacios, y esta otra cadenita que sirve para traccionar, que no es elastomérica, es de metal, y que sirve para traccionar un canino que está retenido. Entonces se hace el ojal para exponer el canino, se cementa con ese botón, el botón se cementa en la cara expuesta del elemento retenido y desde este otro extremo se va traccionando para que el elemento empiece a bajar y a ubicarse en el arco. Dentro de los aparatos activos fijos tenemos aparatos activos fijos de alambres redondos, como son el arco palatino Coadelix, la barra transpalatina o Gosgarian, que ya la vimos recién, el arco lingual de Porter y el disyuntor. Todos estos aparatos son utilizados por el ortodoncista, ya no por el odontólogo general. Porque para manejar estos aparatos hay que tener un adiestramiento especial. No es que lo tiene que hacer alguien que sabe que a cada fuerza que yo genero voy a recibir una opuesta de la misma magnitud. Entonces tengo que saber cómo va a reaccionar el elemento dentario o los elementos dentarios que yo quiero modificar y manipular. Veamos el arco lingual de Porter. La única diferencia con el arco lingual común son estas omegas que tiene el arco lingual de Porter. Si yo lo cemento así en boca, en odontopediatría lo usan mucho el arco lingual de Porter, es un arco pasivo. Pero como tiene estas omegas me van a servir a mí para activar y darle mayor longitud al alambre, y entonces esa longitud se va a apoyar en la cara lingual de los dientes inferiores y los va a empujar hacia vestibular. Y esto se hace cuando el elemento dentario inferior, 1, 2 o 3 elementos, están ligeramente apiñados y yo quiero aumentar ligeramente la longitud de ese arco dentario.
Entonces, por eso decimos que es un aparato activo fijo, siempre y cuando yo le dé actividad o activación. Si yo no lo activo, va a ser pasivo. Pero como tiene las omegas y yo lo voy a activar, voy a obtener un pequeño movimiento de esos elementos anteroinferiores hacia vestibular. El quadélix, que es un aparato que se utiliza para hacer un poco de expansión del arco dentario superior, como ustedes verán, tiene muchas helicoides en su trayecto. Justamente sirve para que la fuerza que este aparato genera se descomponga en todo su trayecto y generemos una fuerza biológica, ¿sí? Sin lastimar los tejidos duros, dentarios ni óseos. Esto va a producir un cambio de posición de estos elementos permanentes y los va a ubicar más hacia vestibular. También Ricketts generó en estos aparatos un 6 helix, o sea, tiene 2 helix más o 2 helicoides más en esta zona. Entonces tiene un helicoide aquí y el bracito hacia este lado, y de este otro lado igual, un helicoide aquí y el bracito hacia este otro lado, para también estimular la inclinación de estos elementos hacia vestibular. Veamos cómo trabaja un quadélix. Cuando esa mordida cruzada es dentaria, siempre que nosotros pongamos, veámoslo nuevamente, tenemos una pequeña mordida cruzada bilateral, activamos el quadélix y obtenemos una expansión que siempre la vamos a sobrecorregir, a sobreactivar, para después, cuando se produce la ubicación de todos los elementos, siempre hay una pequeña recidiva, y entonces para que cuando haya esa pequeña recidiva no se vuelva a producir la mordida cruzada. Fíjense todas las modificaciones que sufrió ese quadélix. Ahí está el 6 helix que yo les decía, 6 helix porque tiene 6 helicoides y actúa en todo el perímetro del arco. A este le hicieron un bihelix y está combinado con una parrilla en el sector anterior. ¿Recuerdan la parrilla que vimos en las placas activas? Aquí hay otro que también tiene parrilla y está combinada con esta otra parrilla horizontal que evita la succión de dedos. ¿Sí? Bien. Veamos la barra transpalatina o Gosgarian. Fíjense, la barra va a entrar en ese anclaje. Cuando necesitamos colocar un Gosgarian, usamos una banda. ¿Sí? Entonces el Gosgarian genera esa desrotación que necesitamos para que el molar se acomode y le dé lugar en el arco a los premolares que no están del todo bien ubicados. Y acá tenemos una modificación de esta barra transpalatina con una perla. Esa perlita se mueve, gira, es una bolita que se colocó pasándola por el alambre para que el paciente juegue con la lengua en esa bolita y aprenda a colocar la lengua en la parte superior por detrás de los incisivos. Entonces, de esa manera le vamos devolviendo la función también a esa disfunción deglutoria que tenía el paciente. Y el disyuntor, que este es un tornillo tipo Hyrax, que se suelda
en bandas ubicadas en los primeros premolares y en los primeros molares, con conectores a ese tornillo, pero esto siempre lo usa el ortodoncista. La particularidad que tiene esta aparatología es que son fuerzas discontinuas pero pesadas. ¿A qué se llama fuerzas pesadas? Son fuerzas ortopédicas, fuerzas generadas de más de 20 y 25 gramos por superficie radicular enfrentada, ¿sí? Porque estas fuerzas superan la presión capilar. Estas fuerzas se transmiten a través de estas bandas al hueso y esto genera, como la doctora les ha mostrado en el teórico de diagnóstico diferencial, cómo se abre la sutura palatina media. Son aparatos ortopédicos que actúan a nivel óseo. Aquí tenemos el comportamiento, ¿ven? Se produce la separación de esa sutura media y se genera un diastema en el sector anterior, donde están los incisivos superiores. Posteriormente, y mientras se produce la contención, una vez que se abrió todo el tornillo, miren la diferencia, se va a producir la migración de esos incisivos hacia la línea media y ese diastema se cierra completamente. Bueno, ahora vamos a pasar a toda la aparatología que usa el ortodoncista y que ustedes deben conocer. No lo vamos a hacer en este video, lo vamos a hacer en un video próximo, inmediato, así que nos vemos en un ratito.